Un soldado raso peruano se planta frente a un observador militar extranjero y le pone la mano en el pecho. No es una agresión, es desesperación. Señala la puerta de la choza entreabierta, agita los dedos en el aire y repite las 4 palabras en español que el extranjero no parece comprender. Toque ahí y muera. El observador sonríe, retira la mano del soldado de su propio pecho y se dispone a entrar. El sargento Quispe cierra los ojos por un segundo. Ya ha visto esto antes. Sabe exactamente lo que viene a continuación y sabe que no hay forma de impedirlo. En la selva de la provincia de El Oro, en julio de 1941, los zapadores ecuatorianos transforman las chozas abandonadas en trampas perfectas y los soldados peruanos aprenden esa lección, enterrando a sus propios camaradas. El observador no lo sabe todavía. Lo que nadie cuenta es lo que el sargento Quispe hace en los segundos siguientes. Y ese gesto salva vidas hasta el final de la guerra. Quédate hasta el final, suscríbete al canal y dime desde qué ciudad y país estás siguiendo esta historia. El sargento Quispe no dormía bien desde hacía semanas. Ningún soldado del agrupamiento del norte, la formidable fuerza de ataque del general Eloy Ureta, dormía bien. Desde que cruzaron la frontera el 5 de julio, en la tórrida canícula de 1941, el sueño se había convertido en un lujo que la guerra en la selva no concedía. Habían tomado puesto tras puesto en la línea de Zarumilla, avanzaron por Quebrada Seca y ahora se internaban en la provincia de El Oro, empujando al enemigo ecuatoriano palmo a palmo a través del infierno verde. Pero cada caserío que el adversario abandonaba era una nueva trampa esperando ser descubierta. Y el descubrimiento casi siempre tenía el costo de una vida. El Frente Norte no se parecía en nada a los campos de entrenamiento en las afueras de Lima. Era una maraña de vegetación asfixiante, con trochas por las que apenas cabía una mula, chozas de caña y barro pegadas unas a otras y un calor de 40 grados que llegaba sin avisar y calaba hasta los huesos, acompañado de nubes de mosquitos portadores de malaria. Los soldados peruanos habían salido de sus cuarteles en el norte. Muchos de ellos, limeños o serranos, nunca habían sentido la opresión de la selva ecuatorial. Ahora pisaban un fango hirviente, con el uniforme de drill pegado al cuerpo por el sudor, cargando un fusil Mauser en una mano y la incertidumbre en la otra. El terreno enseñaba más rápido que cualquier manual. El sargento Quispe había aprendido una cosa específica sobre los zapadores ecuatorianos: no dejaban nada al azar. Cada puerta entreabierta era una invitación calculada. Cada objeto olvidado sobre una mesa de madera tosca tenía una historia por debajo, literalmente, porque el cable que lo conectaba a una carga explosiva pasaba por el suelo de tierra apisonada. Los ecuatorianos estudiaban cómo piensan los soldados cansados, que los atrae, que los hace bajar la guardia, y construían sus trampas exactamente en ese punto. Una brújula de oficial olvidada sobre un catre valía más para ellos que un pelotón entero en la línea del frente. Quispe descubrió eso cerca de Huaquillas, en la primera semana de la ofensiva. Un muchacho de su escuadra, un chiquillo de Catacaos, entró en una pulpería abandonada. Vio una botella de aguardiente en un estante, intacta, como si el dueño la hubiera olvidado con las prisas. El muchacho extendió la mano. La explosión no fue grande, pero fue suficiente. 2 hombres quedaron heridos. Uno de ellos perdió los dedos de la mano derecha. Nadie más olvidó esa botella. Quispe empezó a llevar un trozo de tiza en el bolsillo de la guerrera a partir de ese día. Marcaba las chozas verificadas con un círculo. Las no verificadas ganaban una X y las palabras en español: no entrar. Minado. El sistema era simple. El problema era que solo los peruanos entendían su urgencia. En julio, mientras el agrupamiento del norte avanzaba, se sumaron observadores militares de las potencias mediadoras, Argentina, Brasil y Estados Unidos.
Su presencia era una formalidad diplomática que en el campo de batalla se sentía como un estorbo. Los observadores reconocían a los peruanos como la fuerza dominante, pero reconocer no es lo mismo que confiar, y confiar no es lo mismo que escuchar. Había una distancia entre los dos grupos que no era solo el idioma o el uniforme, era la experiencia, era el peso diferente en los ojos de quien ya ha enterrado amigos y de quien todavía no ha necesitado hacerlo. Los observadores que llegaban al frente de El Oro en pleno julio venían de un mundo diferente. Eran oficiales de academia, hombres que entendían la guerra en mapas y con reglas de enfrentamiento claras. Llegaban a la selva ecuatoriana con esa visión todavía intacta en el cuerpo. Miraban las chozas abandonadas y veían refugio, agua, souvenirs. Miraban las puertas entreabiertas y no veían lo que Quispe veía. No sentían lo que Quispe sentía cuando el estómago se le encogía ante un objeto fuera de lugar. Eso no era culpa de ellos. Era la falta de unas cuantas semanas en la escuela de la Muerte Verde. En una tarde de julio, una pequeña comitiva de observadores se detuvo en un caserío recién tomado entre Chacras y Balsalito para un descanso. Los hombres bajaron de sus jeeps, se estiraron, encendieron cigarrillos. El lugar parecía calmo, parecía vacío. Quispe estaba al otro lado de la polvorienta calle con su escuadra, marcando chozas con la tiza, trabajando de puerta en puerta con el cuidado de un relojero. Había verificado 5 chozas, quedaban 7 más. En la sexta había encontrado un fino alambre de cobre, casi invisible contra el barro seco, pasando por debajo del umbral de caña, conectado a una granada en el interior de la pared. Había cortado el alambre con cuidado, marcado la choza, seguido adelante. La guerra era eso. Paciencia contra impaciencia, lentitud contra prisa. Entonces vio a uno de los observadores, un teniente norteamericano, joven, con un uniforme demasiado limpio para alguien que había estado en combate serio, separarse del grupo y caminar hacia una de las chozas no verificadas. Quispe no sabía su nombre. Sabía que era nuevo. Lo sabía por la forma en que caminaba, con la curiosidad todavía en el paso, sin ese peso específico en los hombros que la selva coloca en los hombres que ya han visto suficiente. El observador miró por una abertura y vio algo brillante dentro. Quispe reconoció el brillo antes que el americano. Una brújula de oficial, con la cubierta de latón reluciente, sobre una caja de municiones. Quispe suelta la tiza y cruza la calle en 8 zancadas. Coloca la mano en el pecho del americano, firme, sin agresión, pero sin vacilación. El oficial se detiene, sorprendido. Quispe señala la puerta, agita los dedos en el aire, abriéndolos como una explosión. Dice las 4 palabras en español con la voz baja y seria de quien no está actuando. Toque ahí y muera. El americano lo mira, mira la puerta, mira de vuelta a Quispe. Hay una sonrisa en la comisura de sus labios. La sonrisa de quien todavía cree que el otro está exagerando. Retira la mano de Quispe de su propio pecho con educación, como quien descarta un inconveniente. Quispe grita el apellido del zapador. Rodríguez. Que está verificando la choza de al lado, levanta la cabeza. Quispe silba una vez, corto y seco. La señal que los dos habían acordado para peligro inmediato. Rodríguez suelta lo que está haciendo y empieza a correr. El americano ya tiene la mano en el borde de la puerta de caña. 1 segundo. 2. Rodríguez llega, agarra la muñeca del oficial con las 2 manos, la sujeta con fuerza. El americano se resiste un instante, confundido, casi irritado. Rodríguez no lo suelta, señala el umbral, donde un hilo casi invisible corre paralelo a la caña, tan fino que parece una hebra de paja suelta, pero no lo es. El americano mira el hilo, mira a Rodríguez, la sonrisa desaparece. No instantáneamente, sino como la luz que se va apagando despacio cuando alguien sopla una vela. La mano en la puerta se afloja.
El soldado retrocede un paso, luego dos. Se queda parado en medio de la calle, mirando aquella puerta, como si fuera un animal diferente de lo que parecía ser un minuto atrás. Rodríguez trabaja durante 22 minutos para desactivar la trampa. 22 minutos en silencio total, con los dedos moviéndose despacio sobre el mecanismo, mientras la calle a su alrededor se va quedando quieta y los otros observadores se acercan para ver y nadie dice nada. Cuando Rodríguez termina y marca la choza con el círculo de tiza, el americano que casi muere todavía está parado en el mismo lugar. No agradece con palabras, no tiene palabras para eso todavía. Pero el oficial superior de la comitiva se acerca a Quispe y le hace una pregunta. La pregunta es simple. ¿Cuántas chozas en este caserío aún no han sido verificadas? Quispe responde, 7. El oficial mira a las 7 chozas, mira a sus hombres, toma una decisión que horas antes habría sido impensable para él. Ordena a sus hombres quedarse en la calle, le pide a Quispe que le enseñe lo que sabe. Quispe mira al oficial por un segundo, luego asiente con la cabeza y empieza a hablar despacio, con un soldado bilingüe haciendo la traducción a trompicones. Y mientras habla, el caserío a su alrededor guarda 7 trampas que todavía nadie ha encontrado, cada una esperando con la paciencia que solo los muertos tienen. Porque lo que nadie sabe aún es que la peor de ellas no está en una choza, está en la calle principal. Y la comitiva de observadores va a pasar por ella en menos de una hora. El oficial se llama Teniente Hargrove, tiene 26 años, viene de Tennessee, y hasta ese momento nunca había pedido ayuda a nadie que no fuera de su propio ejército. Pero está parado en la calle con 7 chozas frente a él a las que no puede entrar, trampas que no consigue ver y un sargento peruano que habla un idioma que él no entiende. Hace lo que cualquier hombre honesto hace cuando se da cuenta de que no sabe lo suficiente para mantener a sus hombres vivos. Se detiene, escucha. Quispe no esperaba esto. Había dado el aviso porque era lo correcto, no porque esperara ser escuchado. Había visto a otros ignorar las marcas de tiza en las puertas, los gestos, los intentos de comunicación con brazos y manos. Había aprendido que la barrera entre dos ejércitos no es solo el idioma, es el orgullo, la jerarquía, la certeza de que quien viene de un país más poderoso ya sabe lo suficiente. Por eso, cuando Hargrove señala el caserío y levanta las manos, como diciendo enséñame, Quispe tarda un segundo en entender que el gesto es real. Rodríguez hace la traducción con el vocabulario de quien aprendió inglés en un manual militar y en la práctica de campo. Las frases salen entrecortadas, con gestos llenando los vacíos, pero lo que Quispe enseña no necesita palabras perfectas para ser entendido, porque es enseñado con las manos, con los ojos y con la lentitud deliberada de quien sabe que la prisa mata. La primera lección es la más simple y la más difícil. Cuando entras en un lugar abandonado por los ecuatorianos, el mayor peligro no es lo que no ves, es lo que quieres coger. Quispe muestra el alambre en la choza de la brújula. Todavía está allí, cortado, atado al umbral, tan fino que visto de frente desaparece en la sombra de la caña. Señala hacia donde va el cable, pasa el dedo a lo largo de la pared sin tocarla, llega hasta el agujero en el barro donde la granada estaba encajada. Los soldados americanos forman un semicírculo en silencio. Uno de ellos es el soldado que casi entró. Está en la tercera fila, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando el umbral con una expresión que tardará años en irse. La segunda lección es sobre los objetos. Quispe entra en la choza de al lado con Rodríguez por delante, haciendo el barrido. Encuentran sobre un cajón de madera un machete ecuatoriano en perfecto estado. Hoja limpia, empuñadura de cuero trabajado. Todo soldado quería uno. Quispe lo señala. Hace un gesto de no. Se agacha y muestra con la linterna el hilo que sale de debajo del cajón y va hasta una placa de presión bajo el suelo de tierra. Quien levantara el machete liberaría el percutor.
La explosión habría derrumbado el techo de palma sobre todos los que estuvieran dentro. El machete llevaba allí cuánto tiempo, cuántas horas, cuántos días. Nadie lo sabía. Los ecuatorianos habían pasado por allí y habían dejado aquello como carta de despedida. Hargrove asiste a todo sin hablar. Al final de la segunda choza, saca un bloc de notas del bolsillo y empieza a escribir. No le pide a Quispe que repita, simplemente observa. Anota. Y cuando el traductor transmite alguna instrucción, la copia palabra por palabra. Los otros oficiales presentes hacen lo mismo. Es una clase que ninguna academia militar había incluido en su currículo, enseñada en la calle de un caserío ecuatoriano por un sargento peruano de manos callosas y ojos que ya han visto lo suficiente como para no volver a confiar nunca en una puerta entreabierta. El caserío tiene 12 chozas. Tardan 4 horas en verificar las 7 que faltaban. 4 horas de trabajo lento, sistemático, de rodillas en el suelo polvoriento. Rodríguez y otros 2 zapadores del ejército peruano desmontan en total 11 trampas separadas, 3 cables en umbrales de puertas, 2 dispositivos bajo objetos en mesas, 4 minas antipersonales enterradas bajo el sendero principal y 2 cargas de demolición en el sótano de la casa más grande, conectadas a un reloj de bolsillo que había empezado una cuenta regresiva 6 horas antes. Al reloj le quedaban 43 minutos cuando Rodríguez cortó el último cable. Hargrove oye el número, 43 minutos, y se queda parado un momento con el lápiz en el aire. 43 minutos. Si la columna hubiera llegado una hora antes, si hubieran ocupado la casa grande como era el procedimiento estándar, todos estarían dentro cuando el reloj llegara a 0. Mira a Quispe. Quispe no dice nada. No hay nada que decir que el silencio ya no haya dicho. Hargrove cierra el bloc de notas, lo guarda en el bolsillo de la guerrera y extiende la mano. Quispe la aprieta con firmeza. Los 2 hombres se quedan así por un segundo, con el calor sofocante de la tarde cayendo y el olor a pólvora vieja aún flotando en el aire. Esa noche, Hargrove escribe un informe a su mando, describiendo lo que aprendió. Detalla los tipos de trampas encontradas, el método de marcado de los peruanos, la necesidad urgente de un protocolo conjunto antes de cualquier ocupación de un pueblo. El informe sube por la cadena de mando de los observadores. El general que lo lee no lo archiva, ordena que circule. En menos de 2 semanas, los zapadores peruanos comienzan a ser solicitados para dar instrucción práctica a otras misiones de observación en 3 sectores diferentes del frente. Pero la historia que comienza aquí no es solo de protocolos e informes, es de 2 grupos de hombres que pasaron a verse de una forma diferente. Los observadores empiezan a entender que los peruanos no eran, como algunos habían pensado, un ejército improvisado de un país del sur. Eran hombres que, en pocas semanas, habían aprendido la guerra de la peor manera posible y cargaban ese aprendizaje con la seriedad de quien sabe exactamente cuánto costó. Los peruanos, a su vez, descubren algo sobre los extranjeros que no esperaban, que la arrogancia, cuando es quebrantada por la realidad, deja a un hombre más humano de lo que era antes. Hargrove comienza a aparecer por el campamento peruano 2, 3 veces por semana. Trae cigarrillos americanos, trae café, trae preguntas. Aprende a reconocer las marcas de tiza. Aprende la palabra peligro en español. Aprende a leer el suelo antes de pisarlo. Ninguna de estas cosas consta en ningún manual de cooperación entre ejércitos. Son cosas que 2 hombres resolvieron aprender porque uno casi murió y el otro no quiso ver que eso sucediera de nuevo. La guerra continúa. La superioridad peruana es aplastante. Los tanques LTP, los Lasky Tank peruanos, rompen las defensas ecuatorianas con una velocidad y una potencia nunca antes vistas en Sudamérica. Y luego, la audaz operación que sella la victoria, el desembarco de paracaidistas en Puerto Bolívar, la primera operación aerotransportada de la historia del continente.
Mientras la gran maquinaria de guerra peruana avanza, el sargento Quispe aún no sabe que la prueba más grande de lo que enseñó no ocurrirá en un caserío, sino en campo abierto, a plena luz del día, con una compañía entera en movimiento y solo él para gritar alto. Es finales de julio de 1941. Una compañía de infantería avanza por una llanura de hierba seca a pocos kilómetros de Machala, en el primer movimiento de reconocimiento en fuerza hacia la ciudad. El suelo está reseco, agrietado por el sol, monótono. Quispe camina en el flanco de la formación, con los ojos en el suelo, no al frente. Está buscando algo específico. La ausencia de maleza, el lugar donde la tierra fue removida y vuelta a compactar, la línea recta que no debería existir en un campo natural. Se detiene, levanta el puño cerrado, la columna entera se congela. Un oficial limeño en el centro abre la boca para preguntar. Quispe no lo deja. Señala el suelo frente a él. Hay una franja de 40 metros de minas enterradas cruzando el camino exacto por donde los 200 hombres estaban a punto de pasar. Tardan 2 horas en rodearla. Ningún hombre muere. Ningún informe registra el nombre de Quispe. La guerra del 41 fue corta y contundente. El 31 de julio se firma el alto el fuego. Perú ha logrado una victoria militar total. Quispe y sus hombres continúan su trabajo. Cada pueblo que ocupan es barrido con el mismo método, lento, sistemático, de rodillas en el suelo caliente. Pero ahora hay una diferencia. Junto con los zapadores peruanos, trabajan algunos de los hombres que Hargrove entrenó con lo que aprendió aquella tarde de julio. Son hombres que ahora reconocen el brillo de un alambre de cobre en un umbral oscuro, que saben agacharse antes de abrir cualquier puerta, que aprendieron a desconfiar de cualquier objeto demasiado bien conservado en una casa abandonada. El protocolo improvisado en una calle de un caserío se convirtió en rutina en el frente de El Oro. El 2 de octubre se firma el Acta de Talara, que pone fin a la ocupación. La victoria peruana es un hecho histórico. El general Ureta es aclamado como un héroe nacional. El despliegue de tanques y paracaidistas entra en los libros de historia militar. El sargento Quispe no está en las ceremonias. Está a kilómetros de distancia, barriendo una trocha secundaria que será usada para la retirada de las tropas. Es un trabajo que nadie va a fotografiar, que ningún periódico va a describir, que no tiene nombre de batalla ni fecha conmemorativa, pero es el trabajo que, sin ser visto, mantiene a los hombres vivos mientras otros conquistan posiciones que entran en la historia. Encuentra 7 minas enterradas en esa trocha a lo largo de 5 horas. 7, cada una capaz de volar un camión entero, cada una colocada allí por alguien que se fue, sabiendo que el camino seguiría trabajando por él. En ese mismo frente, durante la ocupación, los soldados peruanos encuentran algo que para muchos será la imagen más fuerte de la campaña. En una fosa común cerca de un puesto fronterizo, los cuerpos de varios soldados ecuatorianos, preservados por el calor seco. Habían caído defendiendo su posición. Los peruanos que los encuentran guardan silencio por un tiempo que ningún informe mide. Después, comienzan el trabajo de darles una sepultura digna. La victoria militar no borraba la humanidad compartida en la muerte. El triunfo del 41 cambia algo que no es táctico ni estratégico, cambia la percepción del Perú como potencia militar. Los países vecinos, que meses antes tenían dudas sobre la capacidad del ejército peruano, pasan a respetarlo. Generales y agregados militares que nunca habían visitado los cuarteles peruanos comienzan a aparecer, no para inspeccionar, sino para conversar, para preguntar cómo esa fuerza armada aprendió a moverse con tal eficacia. La respuesta honesta es que aprendió de la única forma que la guerra enseña, pagando con las vidas de los que fueron primero. Hargrove se encuentra con Quispe una última vez en septiembre de 1941, en una ciudad ocupada 3 días antes. Se sientan juntos en el umbral de piedra de una casa,
con 2 vasos de chicha que una anciana ecuatoriana les trajo sin que se la pidieran, como un gesto de resignación que no necesitaba explicación. Hargrove saca de su bolsillo el bloc de notas que llevaba desde julio, lleno de anotaciones, con los bordes gastados por el uso constante. Lo pone sobre la rodilla de Quispe sin decir nada. Quispe mira el bloc, pasa algunas páginas, ve los dibujos de cables, de mecanismos, de marcas de tiza. Ve las palabras en español que el traductor había dicho en la calle de aquel caserío. Cierra el bloc y se lo devuelve. Hargrove niega con la cabeza. Quédatelo. Tú lo escribiste, aunque no lo sepas. En octubre de 1941, las tropas peruanas se retiran de El Oro. La guerra ha terminado. El regreso a casa no es el que los soldados merecen. Llegan a sus ciudades en un país que ya mira hacia adelante, hacia la política, hacia la diplomacia, y que tiene poco espacio para escuchar lo que estos hombres vieron e hicieron. Algunos guardan silencio durante décadas, no por elección, sino porque no hay quien pregunte con verdadera voluntad de escuchar. Quispe regresa a su pueblo en la sierra, donde nació. Lleva en su mochila el bloc de notas de Hargrove y un trozo de tiza gastado que ya no sirve para marcar nada. No puede deshacerse de ninguno de los dos. Décadas después, en el monumento a los héroes de Zarumilla, se leerían los nombres de los caídos. La ciudad ve los desfiles. Muchos no saben exactamente quiénes fueron esos hombres, pero los veteranos que aún viven, sí lo saben. Y saben también que esos nombres representan solo a los muertos en combate. No cuentan a los que volvieron rotos por dentro y pasaron el resto de su vida desaprendiendo a desconfiar de cada puerta que abrían. En Ecuador, la memoria de la guerra del 41 es una herida. En Perú, es un motivo de orgullo, a veces olvidado en los detalles. Es en las historias no contadas, en los pequeños pueblos, donde sobrevive de una forma que la historia oficial tardó en aprender. Lo que Quispe enseñó aquella tarde de julio no está en ningún manual formal, no tiene nombre de doctrina ni número de protocolo. Pero el principio que demostró en aquella calle, de que el conocimiento adquirido con sufrimiento tiene la obligación de ser transmitido, incluso cuando el otro aún no entiende por qué necesita escuchar, ese principio atravesó décadas. Cuando otros ejércitos volvieron a enfrentar explosivos improvisados en conflictos lejanos, las preguntas eran las mismas que Quispe respondía con español sencillo y gestos de manos. ¿Cómo le enseñas a alguien a desconfiar de lo que parece normal? ¿Cómo haces que una persona se detenga antes de abrir la puerta? La respuesta que Quispe daría es simple. No enseñas con palabras. Enseñas plantándote frente al hombre, poniéndole la mano en el pecho y repitiendo hasta que entienda. Enseñas con la paciencia de quien ya pagó el precio de no saber y no quiere ver a nadie más pagar lo mismo. Enseñas porque es lo único que la guerra, en medio de todo lo que destruye, a veces permite que un hombre haga por otro, adelantarse y decir por aquí no, yo ya estuve aquí antes. Lo que nadie sabe es que el desenlace de esta historia no termina en El Oro, no termina en el 41 y no termina con Quispe. Termina con cada persona que escuchó esta advertencia y decidió detenerse. Un sargento peruano se paró frente a un hombre que no hablaba su idioma y le puso la mano en el pecho. No tenía un rango superior, no tenía una orden del comando, no tenía nada más que la certeza de que sabía algo que el otro necesitaba saber. Esa es la historia que la guerra rara vez cuenta. No la de los que disparan, sino la de los que detienen a alguien antes de que muera sin entender por qué. El agrupamiento del norte dejó en la campaña del 41 una estela de victorias relámpago, una demostración de poderío militar y un legado que cimentó la posición del Perú en el continente. Los soldados peruanos demostraron que un hombre puede aprender cualquier cosa cuando la alternativa es no sobrevivir para contarlo. Y demostraron que el conocimiento solo tiene valor real cuando se comparte, incluso cuando el otro aún no sabe que lo necesita. Si esta historia tocó algo en ti,
Compártela con alguien que también necesite escucharla. Suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y qué glorioso rincón del Perú o del mundo estás viendo esto. Cada nombre que aparece aquí me dice que la memoria de nuestros héroes llega cada vez más lejos. Y antes de irte, revisa el comentario fijado. Te dejé el contenido completo por escrito para que lo leas a tu ritmo. ¡Arriba Perú!